saturado de remakes, secuelas y series que no terminan nunca. Che, ¿sabes que estoy buscando un artes marciales? Y Toy Story no falla, pibe. En un mundo en donde el algoritmo te recomienda giladas. Taxi Driver, ¿la vieron? ¿Vos crees que mi vieja me spoiló el final? Bueno, suele pasar. Tengo la solución igual. Un estreno. Llega FPS. Cine, cómics, cultura pop y más nostalgia que comer pizza con champagne en el 1 a 1. Por BSN Radio. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de FPS. Hoy más pizza con champagne que nunca porque vamos a hablar de películas icónicas de los 90. Pero antes quiero presentar como siempre a mis compañeros. Marcos Prat a mi derecha, ¿cómo estás? Excelente, hoy un programa especial, estamos solos. Hoy estamos solos. Mica, ¿cómo andás? Muy bien, emocionada por este programa porque me gusta hablar del cine argentino. Bien. Así que... Igual tenemos una sorpresa, hoy nos visita Ricardo Darín. No, mentira chicos. No va a venir Ricardo por el momento. No tenemos invitado hoy, vamos a hablar de 3 películas icónicas que se volvieron icónicas. Quizás, no sé si en su momento fueron pensadas para que sean las gran películas como quedaron en la historia. Ustedes me dirán en el progreso de este programa. ¿Cómo estamos, Marquitos? Estamos muy bien. Esta semana tenemos un tema bastante picante que está bueno para debatir, que es, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y sobre cómo está impactando en lo que respecta a las producciones audiovisuales, tanto en Argentina como en el mundo. Se está metiendo un poco en todos los terrenos, ¿no? En lo audiovisual quizás es donde más complica porque deja sin laburo a un montón de gente. Sí, esta semana, en realidad no esta semana, sino en los últimos días salió Google Veo 3, que es una nueva actualización de esta inteligencia artificial que lanzó Google. Ahora, hace un año salió 2 ChatGPT al gran mercado. Sí. Y hace un año. Y ya estamos hablando de creación de video, de gente que sí, se va a puede... una velocidad. Sí. Que aterradora. Aterradora, y lo que tiene, o sea, la gracia de esta actualización es que ahora no solo genera videos de alta definición, donde es muy difícil ya distinguir si son actores o si está hecho realmente con inteligencia artificial, sino que además los personajes que te genera pueden hablar. Claro. Entonces se empezaron a hacer muchos spots, muchos videos virales en base a esto. Lo habrán visto quizás que han circulado en Instagram, tipo que se hacen notas que... Sí, en un tono quizás más gracioso, más chabacano, si se quiere. Pero está todo hecho con eso. Y a primera vista, uno por ahí se lo cree que está hecho sin inteligencia artificial. El problema con esto, la problemática que trae, es que las grandes empresas a partir de ahora cada vez lo van a utilizar más este recurso, van a empezar a hacerse cada vez más spots en base a inteligencia artificial. Entonces un poco la discusión o el conflicto que se genera en base a esto es, bueno, ¿qué pasa con los actores? ¿Qué pasa con los directores, los que recién están arrancando, que quizás spots para Instagram o para la televisión es como las primeras cosas que uno puede arrancar a hacer a nivel profesional? Claro, no tenés ya un gran director, sino un gran promptista, o sea, que sabe Exacto. pedirle bien a la IA, hacer el gran... Sin embargo, todavía seguimos hablando de que hay gente detrás, ¿no? Manejando. Pero cada vez menos. Por ahora. Pero el punto es, debate. o sea, si uno es guionista, no es tan distinto hacer la descripción de lo que tiene que suceder en una escena a lo que uno tiene que poner en un prompt para estas cosas. Porque básicamente vos estás describiendo la locación, qué es lo que tienen que hacer los actores, cuáles son los actores entre comillas, ¿no? El diálogo. Pero... O sea, en este caso vos te estarías salvando. Bueno, por ahora, hasta que haya una inteligencia artificial que reemplace mismo al guionista o al que hace el prompt. El problema es esto, claro, vos vas nutriendo la IA. Todos los guionistas empiezan a volcar toda la información, la parte técnica, como quieren, como piden las cosas. Y se va construyendo una memoria, digamos. Exactamente. De toda esta creatividad o todo este aporte que uno hace como un ser humano a la inteligencia artificial. Y te va a decir, negrito, vos también estás afuera. Exacto. Entonces, bueno, es como que
todos los empleos, digamos, están en riesgo a nivel creativo. Y es como un poco... Esto va a llevar a que sea el perro que se muerde la cola. Por si todos quedamos afuera del sistema, Claro. es como... ¿de qué sirve, no? Pero... el tema justamente creo que es ese. Tipo, hasta dónde está bien usarlo, si esto tiene que estar regulado o no. Hubo también una polémica hace un par de meses atrás con el tema de las imágenes de Ghibli, no sé si se acuerdan. Sí. Cuando empezó el boom de que todo el mundo hacía imágenes y que esto le sacaba laburo también a los dibujantes. Y que un poco lo que yo saqué en limpio en ese momento cuando sucedió lo de Ghibli, es que digo, bueno, o sea, las películas de Ghibli van a estar siempre igual. O sea, no porque haya un trend de Instagram haciendo imágenes, toda la obra de Ghibli de repente desaparece o queda devaluada. De hecho, fue un tren, o sea, digo algo que fue un boom en un momento y después ya está. se Sí, y después calmó murió. y estábamos en una llanura en la que por ahí hay gente que ni se acuerda de qué estamos hablando, ¿no? Y de hecho van a reestrenar películas del estudio Ghibli acá en Argentina, ¿no es cierto? Vi una noticia. Sí, o sea, esto también En los grandes cines, digo. lo que creo que el punto es que también este trend que se dio en ese momento sirvió de publicidad también para Ghibli, para que mucha gente que quizás Obvio. desconocía totalmente quién era o qué era el estudio, qué películas hacían, quizás de repente empezaron a googlearlo y empezar a ver películas de Miyazaki. El tema con esto es, si Miyazaki después ve el Excel donde hay un pico de consumo de sus productos, la plata no creo que la devuelva. Entonces es como que Claro. también están las dos cosas. O sea, hasta qué punto sirve, hasta qué punto no. Todo se resume a un tema comercial, todo se resume a un tema ético. Yo creo que están mezcladas las dos cosas. Ahora, si vos creas una publicidad, por ejemplo, en Sí. la Patagonia y le pedís el prompt y te arma toda la escena con los actores que vos quieras, o sea, no hace falta ni moverse. siquiera. Exacto. Exacto, sí, porque vos podés poner cualquier locación, cualquier actor, también, ahora que hablan los personajes, vos podés hacer que hablen en cualquier acento. Claro. En acento argentino, podés hacer que hablen en inglés, en cualquier idioma. Y lo vas corrigiendo si se tiene un furcio, se equivoca, vamos de vuelta. Pero Se le movió un poquito el labio Claro. para acá, para allá y lo puedes arreglar. Exacto. Lo único que todavía la inteligencia, por lo menos la versión de Google Veo 3, no hace del todo bien, pero que ya muy pronto creo que lo van a terminar puliendo, es que hay inconsistencias en los personajes. Tipo, por ejemplo, no sé si Claro. esta inteligencia artificial puede hacer solo videos de alrededor de, creo que son 12 segundos, una cosa así. O sea, son videos muy cortos en realidad. Sí. El tema es que no se puede todavía generar, digamos, una continuidad totalmente exacta, porque todavía tiene errores en lo que es, por ejemplo, no sé, La vestimenta, por ejemplo, no sé, si en un plano los anteojos estaban acá, de repente por ahí están de este lado. O sea, el laburo del continuista. El laburo sí, del es continuista. lo Yo creo importante. que esas cosas, obviamente, para mí, en breve las van a terminar de pulir. Y una vez que esto esté ya cubierto, se van a empezar a hacer muchísimas cosas más sin tener que preocuparse por eso. Más todavía cuando se pueden hacer videos más largos. Cuando de repente, en vez de que sean 12 segundos, que sea un minuto. Bueno, de repente puedes hacer un cortometraje, un video minuto, simplemente con un prompt. Ahí, bueno, se empieza a abrir un poco más el juego. Sí, yo creo que no sé si estamos en condiciones de afirmar que entonces de acá a tantos años nuestro trabajo como cineastas o digo Sí. de los equipos técnicos y creativos de producciones audiovisuales están en riesgo, pero sí creo que es importante mantener el debate constante, porque hay mucha gente que dice, Totalmente. bueno, ya se hartó Sí. como de esta discusión, ¿no? Porque todo el mundo habla de la inteligencia artificial y de qué riesgo tenemos y qué no. Bueno, para mí es importante porque está avanzando tanto y tan rápido que si no mantenemos el debate permanentemente, bueno, nos vamos a dejar de hacer preguntas importantes, digamos, ¿no? Ya se aplica y quizás hay que adaptarse a lo que el mercado ofrece. Lo has usado en algunos momentos, Sí. quizás para algunos trabajos. No sé si para Splitters, tu serie animada, Sí. lo usaste para algo. Lo hemos probado también como a partir de animación de viñetas y de, por ejemplo, no sé, lo hemos probado en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía una viñeta donde un personaje tenía, no sé, el puño levantado y en Sí. otra golpeando la mesa. Entonces todos los in-betweens, que son los dibujos que normalmente hace un dibujante desde el puño arriba hasta el puño abajo, que eso sale bastante plata a realizar a nivel producción, eso lo terminó haciendo una inteligencia artificial. Entonces para esas cosas, donde la inteligencia artificial está bien puesta, me parece que agiliza mucho y abarata costos a nivel producción.
Pero yo creo que tiene que ser usada a conciencia. No, de hecho, también en este último tiempo se han hecho algunas pruebas de animes con inteligencia artificial, realizándolos más o menos de esta forma que expliqué, con resultados varios. Todavía no es perfecto, pero está como todo medio encaminándose a que vaya con esa dirección. Es una ventana para productores o producciones independientes quizás que no tienen los recursos, como por ejemplo tuviste para hacer Splitters, Sí. que fue algo autogestivo, Sí. y de repente una herramienta como la inteligencia artificial te puede llegar a servir porque no tenés los recursos para pagar grandes producciones. Claro, o sea, yo creo que... O sea, ahora estoy en un momento en donde voy a ser abogado del diablo, no sé si estoy a favor o en contra Sí. de repente. Es que no es tan fácil tomar posición para mí, menos en este momento, donde sigue avanzando, se siguen puliendo las herramientas que uno puede usar. Yo O sea, creo hay que- que ver los dos lados, digo, ¿no? Claro. Claro, yo creo que tiene que ser usada a conciencia. O sea, no tiene... O sea, la inteligencia artificial tiene que ser utilizada para que agilice la producción de algo, pero al mismo tiempo... y que quizás haga el trabajo que es más tedioso hacer para las producciones, pero tratar de regularlo de alguna forma para que no le saque el trabajo a todo el mundo, ¿entendés? Porque si no, justamente una de las polémicas que se hablaban también con esto de los in-betweens es que normalmente los animadores cuando recién está arrancando los mandan a hacer in-betweens. Entonces estás como sacándole como el laburo base a la nueva generación Claro. de personas que estén trabajando. Y ahí es como, bueno, pero yo lo que pienso también es que esos animadores que quizás los ponen a hacer in-betweens, quizás de repente pueden autogestionar sus propios proyectos y no necesitan pasar por eso. Es como que todo evoluciona de una manera orgánica, de alguna manera. A la vez Pero- también la parte creativa. Has hablado Sí. acá que Karate Kid lo utilizaron Sí. y de repente, bueno, se puede hacer con un personaje post-mortem, ¿por qué no con un actor que, bueno, no pudo venir a grabar porque está grabando en otro lado y bueno, usamos una imagen Sí, de él. también... Ahí es un riesgo bastante grande también. También escuché, es algo que todavía no se hizo, pero está como medio en breve va a salir algo relacionado a esto. Y es que Hollywood está viendo la manera de utilizar inteligencia artificial para de repente hacer películas completas con actores que ya murieron. O sea, no hacer como un breve cameo como pasó con lo de Miyagi, sino de repente, no sé, agarrar, no sé, por decirte algo, a James Dean y hacer una Sí, nueva sí, película sí. de James Dean. Eso es como muchísimo más polémico todavía. Sí, Es polémico, total. pero Pero- a la vez yo no sé si la vería, no me llamaría ir a ver una película de todos los actores que están muertos. Bueno, Viste que hay pero... gente para todo igual, ¿eh? Hay Sí. gente para todo y yo creo de que si, no sé, que es un poco lo que la polémica que escuché que se habló en ese momento cuando se empezó a gestionar esta idea, es de repente, no sé, vos sos el segundo sobrino de James Dean que tiene los derechos de imagen y de repente Sí. te ponen la plata, te dicen, bueno, te damos $10 millones para que nos dejes la imagen de James Dean, de tu tío abuelo, para hacer la película. Y el chavo lo va a agarrar. Obviamente. O sea, es como que... las líneas éticas también se borraron mucho en ese sentido, pero... ¿Vos decís que había mucha ética en el cine? No, es que El nunca, mundo no es que había ética, audiovisual. no es que había mucha ética, es que nunca se plantearon estas cosas. Claro. Claro. No Entonces, está la posibilidad de que suceda. no estaba la posibilidad, entonces al no estar la posibilidad, el mundo funcionaba. De repente cuando se aparece la IA y las reglas se rompen, bueno, ahí vemos qué es lo que prevalece más. Hubo una publicidad, ¿no? Hace poco que se hizo íntegramente con IA. Se hicieron varias, o sea, ya se han hecho muchas publicidades enteramente con IA. Un poco esto, lo de BO3 también intervino bastante en el proceso pero bueno, se están generando muchas cosas. O sea, como esto cambia semana a semana. Es como que dentro de un mes, quizás ya de repente empezamos a hablar de películas que se están haciendo con esto. Y no lo sabemos, no sabemos hasta... No solo no lo sabemos, sino que no nos vamos a dar cuenta cuál es real y cuál no. Eso que también pasa. Y a niveles, bueno, ya esto estamos hablando de audiovisual, vamos a algo más legal, donde un actor dice una cosa que no dijo, o esas cosas más Sí. puntuales, es más delicado. Bueno, ahí se mezcla también todo el tema de la fake news, donde Claro. cada vez es más difícil separar qué está hecho con inteligencia artificial de qué no. Más que nada con las personas grandes, porque quizás cuando, no sé, de repente nosotros estamos viendo, no sé, en Instagram y sale Milei y de repente dice una... O sea, algo que estaría totalmente fuera de contexto de personaje. Quizás no sea el mejor ejemplo. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero no... El Papa Francisco, o el me Papa acuerdo que estaba Francisco. con la campera, ¿se acuerdan? Sí, Caminando total. canchero mal y no era. Bueno, tipo cosas así, uno quizás lo ve y dice, no, bueno, esto está hecho con inteligencia Sí, artificial. es muy burdo. Pero de repente, si, no sé, tenés al Papa, el Papa actual,
que no es un personaje tan Prevost. conocido todavía, de repente diciendo algo y lo ve, no sé, mi abuela, quizás se lo cree. Claro. ¿Entendés? Por eso hay que ver si en realidad para las nuevas generaciones y en base a cómo avance esto, si efectivamente en algún momento no nos vamos a dar cuenta de que es inteligencia artificial. O va a tener una estética tan marcada que tal vez sí, no sé. Yo creo que... Es que me parece que están buscando que se parezca lo más real Bueno, hay que ver posible. si Ese se es el puede tema. alcanzar Claro, eso en por algún ahora no, momento. uno se da cuenta levemente, al menos nosotros, Sí. porque es lo que vos decís. En las notas que hacían la gente en la calle, se va corriendo uno a uno y dice algo que es muy inconsistente, y no sé, es evidente que es una IA. Claro. El color también, tiene correcciones de color muy marcadas. Sí, como que todavía... O sea, quizás si estás como medio dormido, quizás te agarras así desprevenido, quizás te lo puedes llegar a comer alguna. Pero te cuestionás, pero por te lo lo menos te lo cuestionás. preguntás, dudas te da. te Bastante genera. real, sí. Pero bueno, yo creo que, como dice Juan, la idea es que se vuelva lo más parecido a la realidad, donde ya a Claro. uno le cueste mucho distinguir si es IA o no. ¿Cómo terminará todo esto? No lo sabemos, pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista, todo lo que son los nuevos artistas, la gente está surgiendo, tiene que empezar a generarse la idea de que esto llegó medio para quedarse, de que sí, obviamente se va a tener que regular de alguna manera, pero va a haber que encontrar la vuelta para uno poder combinarlo con lo que uno ya sabe, con lo que uno aprendió, para tratar de hacer mejores productos y no pelear contra eso. De hecho, este programa, esta intro que hicimos, está hecha con IA. No, mentira. Bueno, impresionante, la verdad, impactante todo esto de la IA. Veremos semana a semana cómo avanza. Antes de pasar a la columna de nuestro queridísimo amigo, compañero Seba, quiero que Mica, a ver si me puedes explicar el nombre del programa. Vos te incorporaste ahora. Es verdad. Ya hace 4 Y- programas que venimos amagando Sí, y nunca sí. decimos de ¿Y pie. este va a ser el programa la gente de se que lo pregunta digamos? en la calle, nos paran y dicen, ¿por qué FPS? Ya vas a entender. Bueno, me dan los honores a mí. Por supuesto, ¿estás de Totalmente. acuerdo? Sí. Bueno, Dale. FPS es frame per second, ¿sí? Que es una forma de denominar en inglés cuadros por segundo, Bien. que es lo que constituye un video, por ejemplo, o en una película, los cuadros por segundo, lo que va construyendo el movimiento, ¿no? Así que bueno, le pusieron así. Bien. Estoy en lo correcto, ¿no? Está- A ver si yo estás en la- pensaba... Estamos en lo correcto. Estás en lo correcto. Bien. No, aparte, el miércoles también vino Palomino y dijo... ¿Por qué? ¿Por qué FPS? Claro, venimos amagando mucho y la verdad Era momento de que decirlo, ya era chicos. momento, sí. Pues nos tardamos 4 programas, pero lo logramos. Aparte, Así la que gente no te paraba en la calle y te preguntaba, che, ¿por qué FPS? todo el mundo, sí, era Todo como... el mundo. Era un misterio. Los comentarios de Instagram. todo. Quizás lo deberíamos haber dejado para el último programa. Puede ser. Quizás hubiera sido Cortame el clip y más después lo- misterioso. sí. Pero bueno, ya está, ya lo dijimos. Quedamos, así que FPS, frame per second. Sí, recuerden que siempre nos pueden escuchar por BCN Radio, en YouTube, en la página también web, tienen el dial para escuchar el programa. También se sube a Spotify, BCN Radio, y además también tenemos nuestras redes, que es FPS por BCN, siempre en los bellos estudios de la Biblioteca del Congreso. Ahora sí, tenemos la columna de nuestro querido Seba, y vamos un corte después, y empezamos a hablar de las películas que trajimos para el día de hoy. Imagínate por un momento que es el año 1999. Fuiste a comer al Palacio de la Papa Frita y terminaste en el Cine Atlas viendo Manuelita. Dirigida por el español y genio indiscutido de la animación argentina, Manuel García Ferré, la película cuenta básicamente lo que nos dice la canción original de su autora, María, me pongo de pie, Elena Walsh. La película sigue a Manuelita desde su nacimiento hasta su adolescencia en su pueblo, Peguajó, un pueblo que en la vida real tiene no uno, sino 4 monumentos dedicados a la tortuguita. La cuestión es que Manuelita, tras un accidente en un globo aerostático y como marca la canción, se va a París. Un París situado en la época de la Belle Époque, con cameos de Toulouse-Lautrec hasta Gardel. Carlito, ¿qué haces por acá? Hermano larguirucho, aquí estoy, extrañando mucho. Decime, Zorzal, ¿no viste a Manuelita de Peguajó? La estamos buscando para volver. Volver. Ya, otro enclavo en París. Allí, Manuelita comienza una exitosa carrera como modelo, viviendo su sueño, hasta que es estafada por su representante. Sí, bastante adulto para una película apuntada a los más chicos.
Finalmente, Larguirucho y Topi llegan a París para que todos vuelvan juntos a Peguajó. Y, como dice la canción, Manuelita vuelva a buscar a Bartolito, su amor de toda la vida. Algunos datos claves sobre Manuelita son que en 1999 fue la película animada más taquillera del país, pasándole el trapo por más de 1 millón de espectadores, ni más ni menos que a Tarzán. La canción apareció por primera vez en el disco Doña Disparate y Bambuco de 1963 y la primera ilustración de Manuelita fue hecha por Pedro Villar. Si bien García Ferré ya venía con éxitos moderados en cines como Trapito e Ico, el caballito valiente, Manuelita fue la evolución audiovisual de la que es potencialmente la canción infantil más reconocible para cualquier argentino. Un último dato, la pueden ver en YouTube. La verdad que es un peliculón. BCN Radio. Un espacio de inclusión. Un espacio de inclusión e integración. La Biblioteca del Congreso de la Nación. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Necesitas hacer una investigación o sos investigador? Te contamos que la Biblioteca del Congreso cuenta con una sala de colecciones especiales, ubicada en Avenida Rivadavia 1864, tercer piso del Palacio del Congreso, de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Esta sala para investigadores está integrada por la colección reservada. Cuenta con libros antiguos, de arte, primeras ediciones y material hemerográfico del siglo XIX. La biblioteca y archivo personal del Dr. Juan María Gutiérrez. La biblioteca y archivo personal del Dr. Juan María Gutiérrez. Además, tenemos un amplio material biográfico como la Biblioteca Peronista, Archivo Perón, la Biblioteca Palant, entre otros. Para acceder al material, el usuario deberá completar el formulario de acreditación de investigador y enviarlo vía email a drgconsultas@bcn.gov.ar. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y estamos de vuelta sonando de fondo Camionero, quizás mi banda favorita del momento y futura gran banda del rock nacional, pero como no es un programa de música, no seguimos hablando de ellos y vamos a hablar de lo que trajimos para el programa de hoy. Cine noventoso, pizza con champagne y película de los 90, ¿no es cierto? Sí, cine noventoso, pero antes de hablar del cine de los 90 me parece importante dar un poco de contexto histórico. Entender de dónde ¿no? venimos para comprender esas películas que se hicieron en los 90. Exactamente, y hacia dónde vamos o hacia dónde fue después el cine, ¿no? Después Claro. de los 90. Y hay medio predicciones también, ¿no? Ahora lo voy a comentar algo sí. después para la tercera película que vamos a hablar, pero dale entonces con el contexto histórico previo a los 90, que me interesa mucho y creo que es clave para poder entender todas estas películas que hay un hilo conductor, me parece, ¿no? Exactamente, sí. Que las películas son Rapado, Rapado, Moebius Moebius y Nueve y Reinas. Nueve Reinas. Sí.
Bueno, 3 películas súper importantes en el cine argentino y más en el cine de los 90. A ver, si nos tenemos que situar históricamente, ¿sí? Nosotros podríamos decir que el cine argentino de los 90 es un cine que vino después del cine de los 80, que volvió la democracia en Argentina, ¿sí? Así que venimos de un cine que se propuso pensar ese pasado de la dictadura y un poco se obsesionó con tratar de entender ese trauma durante bastantes años, durante los 80. Así que teníamos películas con esa temática bastante recurrente acá en nuestro país. Pero porque había también como una especie de pauta publicitaria de los pro dictadura. O sea, había películas que, si mal no recuerdo, de Palito Ortega, que hacía películas donde el ejército es bueno, bueno, eso fue previo también. Durante la dictadura sí hubieron muchas películas de pauta, digamos. Y muchos recortes también de películas, tanto que venían de afuera, que de escenas eliminadas, como también acá mucha censura a lo que se podía o no mostrar. Totalmente, hasta el 83 estuvo marcado el cine por una censura importante, ¿sí? Por eso a partir del 83 en adelante, con el final de esa censura, empezaron a haber películas que se empezaron a hablar o a poner en tema todo lo que había pasado en ese periodo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los años fueron pasando y cuando llegamos a los 90, muchas producciones, o por lo menos artistas, ¿sí? o directores, empezaron a pensar en su propio presente. Claro. ¿Sí? Había medio como un tinte más solemne, quizás, ¿no? Más teatral. Había películas más quizás con un tono más humorístico, quizás como... Sí, un poco de estereotipos de el argento, ¿no? O la persona, o cómo eran las personalidades argentinas, algo de la familia, películas como Esperando la carroza, por ejemplo, podemos ver esto, que eso fue hacia fines de los 80, pero ya cuando empiezan los 90, y también marcado por lo que estaba pasando a nivel político y social en el país, con una crisis muy marcada, todos estos directores empiezan a pensar en su propio presente, y dice, bueno, ¿cómo podemos llevar a la pantalla lo que está pasando a nivel social y político, ¿no? Un cine político en el sentido no partidario, total. Imagino, porque la situación es similar a la que estamos atravesando ahora, sin embargo, aparecieron grandes películas, grandes directores. Totalmente, sí. Y justamente esto, ¿no? Como político en el sentido de pensar qué estaba pasando y qué estaba sucediendo más allá de lo partidario, sino a nivel más sociológico incluso, ¿sí? Así que bueno, aparecen estos directores y un movimiento que después se va a llamar el nuevo cine argentino, que tuvo como precursora esta película de la que vamos a hablar, que es Rapado, e incluso su director mismo, que fue Martín Reckman, muy conocido, con muy buenas películas, y Rapado de hecho fue su ópera prima, ¿sí? Es del 92. Tremendo. Y bueno, y empieza a aparecer una estética también de lo urbano y de la marginalidad. O sea, creo que estas películas también están marcadas por eso, especialmente Rapado. La película se trata de un adolescente que empieza en un plano yendo en una moto con otra persona. Sí. Y después de todos los títulos nos enteramos que ese otro era un ladrón que le va a robar las zapatillas, la billetera e incluso la moto. Y durante toda la película él se obsesiona, después de raparse justamente, con robar motos de otras personas de su barrio, ¿sí? Pero en realidad, en el fondo, no es que hay una trama muy sólida en el sentido de que, bueno, vemos cómo va a robar, sino que hay mucho espacio en la película de él deambulando por las calles. Introspectivo, digamos. Totalmente. Sí. Bueno, de hecho hay muy poco diálogo, y algo de lo que habla mucho el director es que venían películas en Argentina con mucho diálogo y para él era diálogo malo. Tiene una frase... Claro. Insulso, quizás. Sí, él lapidaria, dice... quizás ahí con... Sí, él dijo, de hecho, cuando hice Rapado sentí que el cine argentino tenía demasiado diálogo y encima malo. Odio los adornos, odio el artificio, odio cualquier cosa que sea innecesaria porque en realidad no hay nada más allá de la pantalla. Hay que remarcar, en la película no hay música, no hay efectos especiales casi, ¿no? Creo que no hay nada. Es como está caracterizado por actuaciones naturales, si se quiere. Música sí tiene. ¿Tiene música? Recuerdo, por ejemplo, toda la primera parte con un sintetizador tipo... Sí, tiene música casi al inicio y al final. Y hay algo muy marcado por los relojes en cuanto a la sonoridad de la película, ¿no? Porque hay una percepción del tiempo distinta a otras, ¿no? Hay un tono medio parecido en toda la película, pero ¿puede eso ser? sí. De hecho, en lo actoral, bueno, acá nuestro compañero actor y... Sí, yo también podríamos hablar un poco de eso, ¿no? No sé si por un tema de que no tenían recursos económicos como para contratar, o fue adrede la decisión. Igual estaba Mirta Busnelli. Sí, total. Hay buenos actores también. No, pero digo que no sean realidad... los protagonistas los chicos, pero parecían gente que no venía quizás actuando en nada,
y actuaciones no sobreactuadas justamente, no teatralizadas. Exacto, mucho más plano, ¿no? Todo, claro, como hay un achatamiento actoral, justamente por esto que dice él. Que viene la dictadura, como esa, bueno, estamos post esto, es lo que te puedo dar quizás, como bueno. Es una más búsqueda dark, totalmente consciente y Sí. elegida por el director. De hecho, después él tiene una película que se llama Silvia Prieto, muy conocida también, que ahí él es guionista. Y en el guión hasta marcó las onomatopeyas de los actores. Viste que hay una noción en relación a los actores de que el problema de la sobreactuación viene del texto. Sí. Hay como toda una rama que habla de eso. Bueno, por eso él decide como primero sacar los diálogos y que sea todo mucho más chato, mucho más, no sé si natural, porque tampoco apunta a una actuación... sí, como documental, digamos. Claro. Pero sí más bien buscado esto de... Bueno, de hecho la escena del robo llama mucho la atención, que es el primer diálogo de la película y no está para nada intensificada. Digo, le dice, dame la billetera, dame las zapatillas y dame la moto. Sí, como si fuera lo más natural del mundo que pasara también. Que eso también habla de un poco del contexto de lo que venía pasando. Sí. Después hay una escena, bueno, no quiero spoilear, pero donde también le roban al amigo. Él quiere hacer lo mismo y no le pasa... Pero no hay nada. Sí, hay algo de cómico, ¿no? También en ese drama. También que viene, me parece, de esta búsqueda actoral. Incómodo también. Hay una incomodidad para el espectador, lo cual está muy bien logrado. Otra cosa que hablábamos antes, también fuera de cámara, es que es, creo yo, una de las primeras películas argentinas donde tuvo un protagonista que es homosexual. Si bien no está... no es explícito, se da a entender en la película, y eso también... como algo, digamos, notable, porque ya está marcando algo a nivel a nivel cultural también, como de aceptación de que pueden existir estos personajes también y que pueden ser mostrados de una manera donde tampoco está, ¿cómo decirlo? No está subrayado, pero al mismo tiempo dicen, bueno, estas personas existen, están... y son parte de la sociedad también, ¿no? Me parece que está bueno también como remarcarlo como algo que quizás no era tan común en aquellos tiempos y más en películas, que, o sea, está bueno que haya surgido también de una película así independiente. Claro. Porque algo que, investigando sobre esta peli y sobre las demás también, me di cuenta de que tanto Rapado como Moebius como Nueve Reinas, ninguna de las tres fueron financiadas por el Inca, por ejemplo. Eso fue algo que me llamó mucho la atención en su momento. Nueve Reinas sí, igual participó en un concurso y se la financiaron gran parte de Patagonic, ¿no? Era Patagonic, pero Patagonic es una productora independiente. Sí. Entonces... eran 300 películas que participaron, me parece, y ellos ganaron y ahí lo financiaron recién. De hecho, Redman gana un concurso del Inca que por la devaluación que se hizo en el 92... perdió muchísima plata en base a eso y tuvo que renegociar, pero fue muy poca plata la que él recibió del Inca, que no le sirvió para financiar la película. Tuvo que ir a Europa, que después termina, primero fue a España, Francia, después termina en Holanda, donde consigue que le financien parte de la película. Pero digamos que un poco el cine de los 90 creo que... y esto después lo voy a explayar un poco más cuando hablemos de Moebius, porque hablo un poco de eso. Es como que es esto lo que decía antes, como que es el perro que se muerde la cola, como que todo es como cíclico, parece. Hablar del cine de los 90 hoy es muy parecido a hablar del cine actual, donde de repente el Inca ya quizás no tiene una posición tan importante en lo que respecta a las producciones. Decide no financiar más el cine argentino. Decide no financiarse por distintos motivos, y de repente los artistas emergentes tienen que empezar a buscar financiaciones por otros lados, ya sea extranjeras o autofinanciadas o haciendo financiamientos colectivos o lo que sea, pero se las terminan ingeniando para hacer otras cosas y de repente empiezan a aparecer también personajes o realidades que de otra manera quizás no estarían tan mostradas, como en este caso vuelvo al personaje protagonista de Rapado, que quizás si hubiera sido financiada por el Inca o si hubiera tenido una bajada de línea diferente, por ahí no hubiera sido así, esa escena lo hubieran sacado. Entonces
o sea, tiene tanto su lado positivo, Sí, digamos, sí. del lado artístico, ponerle de buscar otro tipo de personajes, buscar otro tipo de realidades. La como verdad, la también- libertad de poder elegir qué queremos contar, ¿no? Claro. Y cómo. Como también la negativa del lado de que cada vez es más complejo conseguir financiación y que pasa, es una responsabilidad ya del productor, del director, de buscar la plata para poder mover proyectos. Sí, ¿cómo fue tomado la crítica, el público? ¿Cómo la tomó esta película? Bueno, hoy por hoy es una película muy reconocida por esto de que fue la precursora en este movimiento, De ¿no? culto, ¿no? Si se quiere. Y sí, digamos, Martín Reckman es muy conocido porque justamente es uno de los primeros directores en hacer esto. Después hay varias películas que ponen este foco en la marginalidad y en lo urbano y en esta crisis, por lo menos que se vivía a nivel social también, dentro o durante estos años. Y bueno, fue muy importante. Dio el puntapié inicial, se podría decir, quizás, en este Sí. tipo de películas, no sé, Pisa y Rifazo, que algún día estaría bueno, sí. que hagamos Es un especial. otra, sí. Pero antecede, ¿no? A Pisa y Rifazo. Sí, sí, esta fue de claro. las primeras, digamos. De hecho, también algo quizás destacable es que, como antecedente de Pisa y Refazo, el personaje el protagonista rapado no es un personaje tan marginal como los de Pisa y Refazo. Porque es un personaje que sí, No. que roba, pero viene de una familia tipo de clase media. O sea, es como que... Es como Cupas, es como el personaje de es La parecido Serna, a De la Serna, en pero donde sin de futuro, repente... ¿viste? Como... Claro, como es un personaje que quizás no nació en la marginalidad, pero la tiene tan cerca que por ahí se ve como Atrapa. atrapado Claro. por eso. Sí, y cómo toma, digamos, todo el contexto, por más que él sea de otro, Claro. otro contexto, ¿no? Ahora pasamos, si quieren, a hablar un poco sobre... Y Moebius, sobre que es la Moebius. otra película que también vamos a comentar, y si nos queda tiempo seguiremos con Nueve Reinas, y si no, haremos un especial con Ricardo Darín. ¿Qué onda con Moebius? También es una película, la primer película financiada no financiada, o sea, hecha por tu facultad, ¿no? Por la FUC. Sí. Sí. Fue financiada por la FUC. Pero es un proyecto de tesis, ¿no? Final, o que sea- financiaron entre, no sé bien quiénes, y la FUC, entre otras personas también. A ver, sí, Bueno, la supongo. Universidad del Cine sí, Sí. participó ahí de la producción de la película. Exacto, Y- o sea, Gustavo Mosquera fue el director, que Sí. era un docente de la FUC. Él participó con más de 40 alumnos, ya todos entrando en el último año de la facultad. Sirvió como una suerte de tesis también para muchos de ellos, pero el punto es que la FUC fue la que financió completamente la película, que Mirá. el presupuesto fue alrededor de $250.000 en aquel momento. Fue todo financiado por la FUC, el Inca no participó de ninguna manera y, si bien puedo averiguar, no hubo tampoco financiación externa para la película. Lo que tiene de importante quizás Moebius es que es una de las pocas películas de ciencia ficción que se hicieron en esa época de bajo presupuesto y que tuvo reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Estuvo por muchos festivales internacionales, Bien. tuvo muy buena crítica, ganó algunos premios. Y un poco lo que me llamó la atención viendo Moebius es que la película habla también de esta lógica cíclica que tiene Argentina como país, ¿no? Como de que está como destinado a repetir quizás los mismos errores. Esto es 96, ¿no? Esto es el 96, esto es post, en el Después 94... derrapado. Claro, en el 94 se cambia la ley del Inca, donde empiezan como a generar como más incentivo a financiar películas nacionales. Sí. Aparece historias breves. Aparece historias también. breves. Sin embargo, esta película queda también fuera del sistema por decisión, entiendo yo, de que la FUC quiso encargarse de todo. No sé si buscaron financiación y no llegaron a un acuerdo, eso desconozco. Lo cierto es que el Inca no tuvo participación. La película habla sobre, básicamente, como para hacer un breve resumen, Sí. habla sobre un topólogo a quien llaman para investigar un caso de un aparente subte que desapareció. Y que de repente empiezan a haber como anomalías en las líneas, donde de repente se cambian las vías solas, donde aparece como una especie como de subte fantasma, y este personaje tiene que investigar quién estuvo a cargo de esta expansión de las vías,
y por qué puede haber como una especie como de teoría sobrenatural al respecto, y tratar de explicárselos a la gente que dirige el subte, a los políticos y demás. ¿Es eso? ¿Es sobrenatural realmente? ¿O es muy difícil no pensar, si venimos de la dictadura y hablando de temas de desapariciones, de repente desaparece también? O sea, ¿hay un mensaje ahí o no tiene nada que ver? Bueno, o sea, obviamente no es algo que está explícito en la película, o sea, es algo más bien metafórico, pero sí se puede tomar como... lo que a mí me dejó esta película en realidad, y es algo que me parece bastante interesante, es que habla sobre... El final de la película habla sobre que las personas no escuchan, ¿no? Okay. Es como vos podés explicarle algo a alguien, pero si no quiere escuchar, está destinado a repetir siempre el mismo error, ¿no? Y habla sobre una sociedad que va camino a eso. A personas que solamente se interesan por sus propios, justamente, que solo le importan sus propios intereses, y que al vivir en un mundo así donde todo el mundo funciona de esa manera, es imposible llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, de hecho, el personaje al final de la película termina desapareciendo junto con el subte. Y encuentran, digamos, el personaje de Carnaghi, que es el director del subte, encuentra una... Perdón. Gran actor Carnaghi, por supuesto, ¿no? Pepe Novoa, Carnaghi. Sí, perdón, que justo hagamos sí, comentemos lo que está pasando en este momento, porque tenemos el teleprompter que nos están dando indicaciones del control y Marco no ve nada. Yo no veo nada, perdón. Pero bueno, el punto con Moebius es ese, de que habla, de hecho hay un detrás de escena en YouTube donde habla el director de la película y habla un poco sobre esto, ¿no? Como de esta idea cíclica de que un poco Argentina está como destinado, como si seguimos todo de esa manera, a repetir de nuevo la misma historia. Que viéndolo de alguna manera con la actualidad, no está muy lejos de la predicción que hizo. También hay algo rescatable de la película, que es que hay un diálogo del profesor cuando, quizás la escena más importante de la película, en el clímax, cuando el protagonista está hablando con su profesor, que es el que planificó de alguna manera que el subte desaparezca. Sí. Habla sobre que o sea, el protagonista le pregunta, ¿pero por qué hizo esto? ¿Qué quiere lograr con esto? Y él le dice, nada. Le dice básicamente, como que no hay un fin, es como que todo termina en eso, básicamente, en la nada. Y algo quizás importante es que le dice, pero bueno, si... Como que el protagonista queda como, pero ¿cómo no puede ser que no haya nada? Y el profesor le dice que las personas que pasan por la vida de uno como que dejan una huella de todas maneras. Entonces, este diálogo se dice mientras vemos al personaje de la nena que acompaña al protagonista durante gran parte de la película. Y yo creo que un poco el mensaje es, bueno, quizás la generación de Mosquera ya proyectaba de que no iba a cambiar la situación. Claro. Pero como que le dejaba la antorcha para la generación que viene, como bueno, no está todo perdido. Esa quizás era la visión más de los 90 en ese sentido. Que viendo cómo se produjo la película, siendo estudiantes de cine y demás, tiene bastante sentido de que sea bueno, como que se lo dejamos a ustedes para que vean de arreglar un poco las cosas. Lindo. Pero en el fondo, la película termina con que hay otro subte que desaparece. Cuando encuentra el subte desaparecido, al final, después de que el personaje de Carnaghi lee esta nota que dejó el protagonista, escucha en breve de que desapareció otro subte. Es como que diciendo, bueno, esto no va a terminar, esto sigue, hasta que le encontremos la vuelta. Entonces, como a nivel metáfora, me parece bastante fuerte, bastante contundente, y más mirándolo en la actualidad. No sé si quieren pasar a Nueve Reinas. ¿Cuál de las dos te define mejor el espíritu de los años 90? ¿Rapado o Moebius? Y son películas muy diferentes. O sea, Rapado es como más... Es una película más
que te muestra, no de la misma manera que quizás Pisa y Rafazo, pero sí un poco el tema de la degradación, de que la marginalidad ya estaba ahí afuera, al alcance de la mano de cualquier persona, de que eran mundos que ya estaban como ahí rozándose constantemente. Mientras que habla un poco de la degradación que empezábamos a ver en los 90 en base a nivel social. Pero Moebius habla más desde un tono quizás espiritual. Claro. Donde esa degradación es más bien espiritual y que eso es lo que primero uno tiene que sanar para poder arreglar lo otro. Como que Rapado es consecuencia de Moebius en algún punto. O Pisa y Rafazo, o Cupas, o todo lo que vino después. A nivel, ya te digo, de que el problema en realidad es más moral, espiritual. Es como que es algo que está dentro de lo que de las mismas personas. Bien. Y que eso da... Y que si no podemos solucionar eso, si no podemos entender eso, estamos condenados a repetir siempre lo mismo. Y hacia allá vamos. Otra vez. Vamos. Esperemos que salgan nuevas producciones con este contexto horrendo que se está atravesando, en donde no se financian películas argentinas, ni series, ni nada. Así todo, algunas cositas se están haciendo. Ahora aprobaron que Netflix va a producir 5 películas, obviamente con los grandes actores, con los conocidos de siempre, con Darín, con Peretti, con Cecilia Roth. Celebramos, pero a la vez me encantaría que se abran estas posibilidades. No sé, todas las facultades tienen sus tesis y capaz tienen la posibilidad de hacer un Moebius, lo cual es muy complicado, ¿no? Por supuesto. Algunas, sin dudas, digo, y que las podemos ver en el Gaumont también, como para promocionar ahí ese cine argentino que se puede ver en el cine, ¿no? Claro. Yo creo también que un poco esto que hablábamos antes, toda esta situación va a derivar a que el cine independiente haga un boom de nuevo probablemente. En los próximos años. Porque ya sea con la financiación que sea, pero claramente como que no es sostenible para mí de que Netflix haga siempre las mismas películas con los mismos actores. No, claro que es no. como que si no estás matando de alguna manera a toda una generación. No, y aparte también para el televidente que decide ver. Es como, bueno, yo quiero que me cuente la historia de cómo lo ven las grandes producciones en nuestro país, o te voy a contar yo lo que está pasando en la calle realmente. O quizás sí es sostenible a nivel comercial porque dicen, bueno, Peretti garpa más para afuera, igual que Darín, que igual que quizás otros actores que quizás tienen como más presencia internacional, y Netflix y Amazon y las otras productoras grandes piensan en cómo va a ser recibido, no en Argentina, sino en el resto del mundo. Entonces como que eso ya te marca la cancha para un montón de cosas, de lo que sí se puede o no se puede hacer, qué se puede mostrar o qué no se puede mostrar. Lo mismo con, no sé, con Envidiosa, por ejemplo. Que no es para pegarle a Envidiosa, pero... No, porque aparte queremos que Gabriel Medina venga al programa. Así que si le vas a pegar a Envidiosa, fíjate bien lo que vas a hacer. No. O sea, no es para pegarle porque me parece una gran serie. Pero el punto es que también utilizan actores que son conocidos, que usan quizás locaciones o lugares que son quizás más lindos de ver. Sí, claro. Estamos como que hay una bajada de línea en algún punto de qué se puede mostrar o qué no se puede mostrar cuando la plata te la pone Netflix. Entonces, ese es el punto, creo yo. La puerta está abierta, lamentablemente, pero a la vez es quizás una motivación para salir a hacer producciones con lo que tenés, con la gente que conozcas, las cámaras que tengas y los micrófonos que tengas. Mi estimado, nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar el programa, nos quedó afuera 9 Reinas, así que quizás hacemos un especial de 9 Reinas, o un especial de Fabián Bielinski, o viene Ricardo Darín. Todas juntas, todos juntos. Gracias, como siempre. Con empanadas. Gracias, con empanadas. Sí, sería espectacular. Si pasa eso. Sí. Y finalmente nos echan a todos. Gracias por acompañarnos como siempre en FPS. Nos encontramos dentro de 15 días. Acuérdense que BCN Radio, @BCN Radio en YouTube, en Instagram y @FPS por BCN. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.